Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal La Huerta en el Campo. Hoy en este video vamos a realizar un nuevo cultivo acá en este pedazo de tierra que ustedes pueden estar observando. Ya lo tengo limpio, ahora lo que voy a hacer es agregarle cal agrícola. Esto es para desinfectar un poco lo que es la tierra de algún tipo de patógeno o algún insecto que a veces hay siempre en la tierra. Entonces los invito a que me acompañen a este video, porque este video va a estar de maravillas, porque así como ustedes están viendo, así mismo les voy a enseñar cuando ya esté el cultivo listo. Así que amigos, los invito a que me acompañen para que no se pierdan este video y así ustedes puedan divertirse y a la vez puedan ustedes realizar sus cultivos. Así que amigos, primeramente voy a agregar lo que es la cal agrícola. Por acá tengo la cal agrícola y esta la vamos a ir aplicando de esta manera. Bien amigos, he terminado de aplicar la cal agrícola acá en este pedacito de tierra. Ahora vamos a ir al siguiente paso, que es arar o remover la tierra. Lo voy a realizar con este animalito que tengo por aquí. Es una máquina, es un motocultor, el cual ya en algunos videos hemos trabajado con esta maquinita. Ahora vamos a hacer este trabajo acá en este pedazo de tierra. Entonces los invito a que me sigan acompañando, porque vamos a ir realizando el paso a paso de este cultivo que vamos a realizar. Por acá vamos a cultivar dos cultivos en uno, así que vamos a ver cómo nos va con este cultivo y vamos a aprovechar esta tierra. Así que lo primero que vamos a hacer es arrancar acá nuestra maquinita. Lo vamos a realizar de esta manera. Ponemos en modo de inicio y luego jalamos por acá este piso.
Bien amigos, pues he terminado de remover la tierra. Ahora pues atentos al siguiente paso. Bien, pues ahora vamos con el siguiente paso y es colocar los tutores. Como pueden observar por acá, he comenzado a colocar lo que son estos tutores, donde vamos a realizar este cultivo que va a ser un cultivo de pitahaya, o en algunos otros lugares pues conocida como la fruta del dragón. Como pueden ver por acá tenemos un distanciamiento de poste entre poste de 4 metros con 40 centímetros, el cual pues así lo voy realizando, ya de que conforme el cultivo vaya creciendo le voy a ir poniendo también un poco más soporte, más tutores. Por ejemplo, vamos a colocar más después por acá uno, pero ese va a ser de cemento para que vaya teniendo más resistencia lo que son los tutores. Por el momento por acá les muestro cómo pues vamos realizando este trabajo, y pues también aprovechando de que la tierra está bastante suelta, bastante removida. Como pueden observar, también le vamos a aplicar otro cultivo que ustedes van a ir viendo en este video. Así que amigos, sigan viendo lo que es este video para que se diviertan y también así ustedes puedan aprender a hacer sus cultivos o cultivar cualquier tipo de planta, cualquier tipo de hortaliza o árboles frutales que ustedes desean sembrar en su huerta o en su jardín. Bien amigos, vamos con el siguiente paso, y como pueden observar acá en este pedazo de terreno voy a cultivar rabanitos, ya de que esta es una hortaliza que es de un tiempo muy corto. Entonces, como pueden ver, ya estamos acá levantando las eras o camellones donde vamos a poner la semillita, y en 25 a 30 días este rabanito ha salido. Entonces estos postes los hemos puesto porque allí vamos a sembrar pitahaya, como ya les mencionaba. Así que amigos, así vamos con este trabajo. Acá tengo este rastrillo donde voy a ir emparejando las eras para luego pues ir poniendo la semillita y pues así tener una siembra muy uniforme. Pues los invito a que sigan viendo el video. Bien, continuando acá con este nuevo cultivo, como pueden observar, todas las eras están completamente arregladas. Ahora solo voy a necesitar este palo, este es un gancho, y vamos a ir rayando cada era de esta manera. Miren, lo vamos a ir haciendo aproximadamente 20 centímetros de línea entre línea. De esta manera se realiza este cultivo. Miren, quienes quieren ver el proceso completo, cómo se hace desde la preparación de la tierra, su crecimiento, su fertilización, pues al final del video les dejaré una tarjetita para que ustedes vayan y puedan ver
cómo se realiza un cultivo paso a paso. Ahora por acá tengo la semilla de rábano, la cual vamos a sembrarla de esta manera. Miren, por acá vamos a ir colocando la semillita, observen, de 3 a 4 centímetros de semilla en semilla. Así se siembra el rábano. Amigos, si les gusta este tipo de contenido, me gustaría que me dejen saber en los comentarios desde qué país ven mis videos. Con eso ustedes me motivan mucho a seguir subiendo más contenidos como este. Bien, luego que hemos colocado pues la semillita, solo hacemos de esta manera. Miren, vamos dejándole caer la tierra y eso es todo. Entonces, amigos, por acá todas estas eras ya están sembradas, solo faltan estas últimas y luego pues vamos a ir mostrándoles lo que sigue, que será pues sembrar la pitahaya en cada línea de estos postes, de estos tutores que ustedes están observando. Bien amigos, siguiendo acá con mi cultivo de pitahaya, ahora vamos a preparar cómo vamos a sembrar pues nuestros esquejes de pitahaya. Como pueden observar acá donde ven blanco, he agregado cal agrícola, el cual pues hoy voy a agregarle una materia orgánica para poder sembrar nuestras pitahayas. Por acá pues ya vieron, ya estas eras están sembradas de rábano. Ahora vamos con el siguiente paso. Por acá miren, tengo esta materia orgánica que vamos a ir agregando por acá donde ustedes pueden ver que está blanco. Pues allí hemos agregado cal agrícola. Vamos a ir haciéndolo de esta manera, porque acá sí van a venir los esquejes. Entonces vamos a venir poniéndole de esta manera esta materia orgánica. Bien amigos, alguna duda que tengan pues me pueden dejar ahí en la cajita de los comentarios y pues yo con gusto estaré respondiendo alguna de sus preguntas. Bien, miren, de esta manera vamos a ir agregando esta materia orgánica para poder sembrar nuestras pitahayas. Bueno, miren, por acá pues ya hemos agregado lo que es la materia orgánica, como pueden observar. Ahora pues vamos a proceder al siguiente paso. Por acá también les quiero mostrar que vamos a ponerle lo que es vara de bambú, lo que son acá en estas líneas de postes que hemos colocado, donde vamos a sembrar la pitahaya o fruta del dragón. Bien, llegó el momento que estábamos esperando y es pues sembrar la pitahaya. Observen pues ya acá el terreno, ya pusimos todas estas varas de bambú, las cuales van a servir como tutor para que la planta se vaya guiando y luego pues obtengamos por acá a esta altura una ramificación de ramas de pitahaya. Ahora bien, vamos a hacer por acá de esta manera un orificio o el hoyo donde vamos a ir colocando la planta.
lo vamos a ir haciendo de esta manera, miren. Lo vamos a ir haciendo a este lado. Acá lo he hecho porque acá no le voy a poner planta. Entonces miren, vamos a ir haciendo con este palo que le hemos hecho pues un chuzo. Vamos a ir haciendo un orificio de unos 4 a 3 centímetros de profundidad. De esta manera, miren. Así lo hemos realizado. Ya todo esto que ustedes observan ya está así con los orificios. Por acá miren, tenemos la semilla de pitahaya y también por acá tenemos más. Miren, por acá les voy a hacer la demostración cómo vamos a sembrar pues esta fruta. Bien, miren, por acá vamos a hacer el orificio o el hoyo, y por acá pues ya está todo, todas las varas tienen su orificio. Por acá tenemos las plantas, quiero mostrárselas. Hay unas que ya las tenemos con raíces, y si no, pues si no las tenemos con raíces, miren, así se preparan también lo que es la semilla de pitahaya. De igual manera, a veces no es necesario que ustedes vayan haciendo este trabajo, se lo pueden ahorrar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar de esta manera nuestra planta de pitahaya. Y lo vamos a hacer así, miren. Vamos a colocar acá en el orificio. Por acá pueden observar más mejor, miren. Por acá. Y vamos a ir poniéndole tierra de esta manera. Ya a esta tierra le hemos agregado, como han podido ver, le hemos agregado materia orgánica, o sea, abono orgánico. Miren, de esta manera vamos a ir colocando estas plantas. Acá vamos a ponerle una pita para que se vaya sosteniendo y la plantita se vaya guiando hasta llegar a la altura que hemos deseado. Entonces seguimos así. Y bien, pues amigos, vamos a seguir haciendo este trabajo, y cuando ya haya terminado de realizarlo, les mostraré cómo nos ha quedado esta plantación. Bueno amigos, hemos terminado de sembrar la pitahaya. Como pueden observar, acá tenemos ya este nuevo cultivo que estamos iniciando. Observen cómo ha quedado. Pues ahora solo hay que esperar que las plantas vayan creciendo. Hay que darle su mantenimiento, su fertilizadas, y pues lo demás hay que dejárselo a Dios Todopoderoso, que Él es el que hace todo. Nosotros solo somos unos instrumentos. Así que acá les dejo este videíto. Espero que les haya gustado, amigos. Me gustaría que me regalen un me gusta, que compartan este video con sus familiares y amigos por las redes sociales. Alguna duda, algún comentario que tengan, pueden dejármelo acá en la cajita de los comentarios. Saludos y que Dios me los bendiga.